de cómo se ingrese al aula y cómo se accede a los recursos del curso, voy hoy a explicar específicamente cuáles son esas actividades y luego iniciamos el primer tema del curso de Derechos Humanos. Entonces les doy la bienvenida a todos a este proceso de formación y de antemano pues los felicito por querer hacer parte de esta información tan esencial para todos nosotros como seres humanos y como ciudadanos del mundo. Entonces, para ingresar ustedes al aula, lo primero que van a hacer es ingresar a este enlace sena.territorio.la, lo pueden buscar en Google y él les va a dar el enlace, dan clic en el enlace y él los va a llevar a esta ventana donde les va a solicitar su usuario y contraseña. ¿Cuál es su usuario y contraseña? El mismo que utilizaron para ingresar a Sena Sofía Plus. Inmediatamente lo lleva a esta ventana donde van a aparecer todos los cursos a los cuales ustedes están matriculados en el SENA. Para este caso vamos a ingresar a una de las aulas de derechos humanos. Ya estando dentro del aula me va a reflejar esta información. Como ustedes ven en la pantalla principal, lo que encuentran son todos los mensajes que yo les he publicado a la fecha y que les voy a seguir publicando todas las semanas. Cuando yo publico un mensaje de estos en el aula, automáticamente les llega a ustedes a su correo, copia a su correo. ¿A cuál correo? Al que tienen inscritos en Sena Sofía Plus. Entonces, ustedes su deber y además por la necesidad de saber cómo va evolucionando el curso, pues es importante que ustedes estén atentos de esta información. También al lado izquierdo de la pantalla van a encontrar las herramientas del curso. Y al lado extremo derecho de la ventana van a encontrar su nombre de usuario. Entonces, el nombre del curso está a este lado, al lado izquierdo superior de la ventana. Ahí está el nombre del curso, promoción y ejercicio de los derechos humanos para una cultura de paz y reconciliación. Y dentro del paréntesis está el número de la ficha en el curso en el que cada uno se encuentra ustedes matriculado. Para todos es un número diferente o si están de la misma ficha, pues les va a aparecer ahí. Para este caso es el 247-8585. Y aquí debajo está el nombre de su instructor y las herramientas del curso. Entonces, anuncios son estos que ustedes tienen acá en el centro de la pantalla. Aquí está la lista de participantes del curso. Y aquí en este botón que dice contenidos del curso es donde ustedes van a dar clic y a ingresar a la carpeta donde están todos los recursos e información del curso. Entonces, aquí van a encontrar dos carpetas, una que dice proyecto y otra que dice grabaciones de sesiones en línea. Aquí todavía no hay nada porque apenas estamos grabando la primera videoconferencia. Una vez se grabe, pues va a aparecer ahí la grabación en esta carpeta. Y aquí en esta carpeta que dice proyecto vamos a dar clic. Cuando damos clic en esta carpeta proyectos se nos despliega todo el árbol de carpetas. Entonces vamos a picar en cada una de ellas. En la primera está la información del programa. Es simplemente entonces aquí nos anuncia que vamos a encontrar el diseño y la información del programa. Y no sé por qué no me está apareciendo acá. Bueno, le doy aquí clic en las flechitas de espaciadoras y le damos clic acá donde está el nombre y aquí se nos despliega el PDF con el nombre del curso, las horas, el código de aprobación, las competencias, los resultados de aprendizaje, los temas que se van a desarrollar, los criterios de evaluación y quienes Norma, crearon el curso. Señora, discúlpame interrumpirte, lo que pasa es que te estás pegando mucho el micrófono a la boca y al momento que respiras, como, pues yo no escucho muy bien. ¿Será que lo puedes separar un poco, por favor? bueno, gracias, muy amable. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, 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 ya, Ok, mejor. bueno. Entonces, continuamos. Luego,
le damos clic en la siguiente barrita y ahí vamos a encontrar la versión descargable de la información del programa, que es prácticamente lo mismo. Luego vamos a la carpeta cronograma. Aquí en la carpeta cronograma van a encontrar todos los resultados, los temas por semana, los resultados de aprendizaje que se van a desarrollar a partir de cada una de las evidencias que deben presentar a semana, las fechas de las videoconferencias, los enlaces para ingresar a la videoconferencia, la fecha de inicio de las actividades, que fue el 4 de febrero, la fecha de vencimiento de cada actividad y la fecha de cierre de todas las actividades, que será el 1 de marzo. Después de esto no hay nada que hacer, no puedo reabrir nada porque el sistema va cerrando todo automáticamente. Bueno, luego encontramos una carpeta con actividades iniciales. Esta carpeta de actividades iniciales nos dice que tenemos que realizar una actualización de datos del aprendiz, en donde en Sena Sofía Plus un sondeo de conocimientos previos que no es evaluable, simplemente estadístico, y un foro social de presentación. Para ingresar a ellos, entonces damos clic aquí en las barritas, en las flechitas espaciadoras, damos clic en el centro de la ventana y aquí nos aparece el manual de cómo ingresar a Sena Sofía Plus para actualizar los datos. La actualización de los datos es fundamental. ¿Cuándo los deben actualizar? Lo primero es revisar. Ustedes deben ingresar a Sena Sofía Plus, de acuerdo a este manual que se les está dando, revisar que sus datos de nombre, apellidos, tipo y número de documento estén correctos a el documento de identidad que cada uno tiene. Si encuentran una diferencia, en caso de que encuentren una diferencia en estos datos, deben escribir a mi correo norma08@micena.edu.co o al enlace que les coloqué acá en el anuncio del curso. Permítame, en el anuncio del curso, donde deben enviar fotocopia de su documento de identidad y decir cuál es el dato que está errado, para que allá en la coordinación académica lo puedan ajustar. O si no, ¿qué va a pasar? Cuando una vez se termine el curso y si ustedes lo aprobaron, el certificado les va a salir con ese error y ya no hay nada que hacer. Entonces tienen que hacer eso esta o la siguiente semana más tardar, para poder que se haga la corrección antes de que se termine el curso. Bueno. Luego de la actualización de los datos, una pregunta. por favor, las preguntas al final, porque si no, no me dejan avanzar. Dejemos todas las preguntas al final, ¿vale? Bueno, luego este sondeo de conocimientos previos son 10 preguntas muy sencillas y no tienen evaluación, simplemente le dan ver evaluación y vamos a dar continuar acá, para que él inicie el proceso. Y aquí están las preguntas, ustedes contestan sí o no y luego le dan enviar. Y el foro social, que no. Y el foro social, que lo encontramos en la flechita número 4. Dan clic en foro y él lo lleva al foro. Ahí van a darle clic en responder, aquí donde dice foro social, clic en responder. Aquí ya tenemos varias participaciones y aquí en el cuadrito escriben su respuesta, su presentación y le dan responder y ya. Eso es todo lo que tienen que hacer ahí. Bueno, luego sí vamos a ingresar a estas 4 carpetas que dice actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4. Aquí sí todas las evidencias son calificables. Entonces vamos a ingresar a la carpeta de la actividad de aprendizaje número 1. Lo primero que van a encontrar es la guía de aprendizaje. Dan clic en la guía de aprendizaje y aquí en el centro de la pantalla se les despliega el enlace donde van a encontrar la guía. Dan clic y ahí van a encontrar la guía. ¿Qué encuentran en la guía? Los temas de la semana,
las actividades a desarrollar en cada semana y cuáles son las evidencias que se van a evaluar, que están en resumen aquí al final de la guía. Ustedes deben de leer pues el contenido de cada guía. Por ejemplo, en esta guía número 1 está un caso de estudio que es del reclutamiento niñas y niños y adolescentes, que es el caso de Norberto. Es importante por eso que la lean. Y aquí al final está el resumen de las evidencias que deben de presentar. Responder el cuestionario de la actividad de aprendizaje número 1, que es sobre los aspectos generales de los derechos humanos. Elaborar el resumen del derecho internacional humanitario y los derechos humanos y resolver el caso de reclutamiento niños y adolescentes que está en esta misma guía, que es el caso de Norberto. Luego también van a encontrar un enlace para el material de estudio. Entonces damos clic aquí en las flechitas y aquí descargamos la lectura del material de estudio sobre los derechos, generalidades de los derechos humanos. Y también van a encontrar un material complementario. Vamos a dar clic aquí en materiales complementarios, pero porque aquí no. Bueno, aquí está. En la siguiente flechita vamos a encontrar todas las lecturas. Son 4 lecturas, creo que son más. Son 7 lecturas de material complementario que ustedes van a encontrar acá. Entonces van a descargar cada uno de ellos. Miren, cada uno de ellos se puede descargar para poder leer. ¿Ven? Y pues este material es el que ustedes deben descargar, leer para poder luego desarrollar todas las evidencias de la semana número 1 y así con cada semana. Entonces vamos a revisar cuáles son esas evidencias de la semana 1. Entonces aquí hay un botón que dice evidencias. Damos clic ahí en evidencias y aquí nos dice que debe presentar las 3 mismas evidencias que pide en la guía. Damos clic en la flechita que está en la parte inferior y leemos que aquí debemos enviar el resumen de relación entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Aquí está la fecha de vencimiento y están los criterios con los cuales va a ser evaluada esa evidencia. Entonces damos clic acá en el botoncito que dice ver evidencia y aquí se nos va a desplegar un enlace. A veces está pesado y no. Y en este enlace ustedes van a dar clic y a ustedes se les va a abrir un cajoncito para que adjunten el archivo con su respuesta. Luego le dan enviar y yo las voy a poder ver acá. Cuando ustedes envíen sus evidencias yo ya lo voy a poder ver acá. Bueno, entonces luego viene la siguiente evidencia. Damos clic acá y se nos va a aparecer donde podemos enviar la respuesta al estudio de caso de reclutamiento. Entonces igual damos clic en el cajoncito de evidencia y él nos va a llevar a ese enlace donde ustedes deben adjuntar su archivo y luego viene el cuestionario sobre aspectos generales de los derechos humanos. Está la fecha de inicio y la fecha de cierre y damos clic en ver evaluación, damos clic en continuar y se les va a desplegar las preguntas con las respuestas y por último les van a dar enviar. Igual vamos a hacer en la actividad número 2, descargan la guía, descargan el material de formación y descargan y dan clic en evidencias. Igual son 3 evidencias que ustedes van a ir revisando a medida que van dándole clic en la flechita. Lo mismo en la actividad número 3 está la guía de aprendizaje número 3, está el material de formación y el enlace para enviar las evidencias. ¿Ven? Y la actividad número 4 tiene también su guía de aprendizaje, tiene el material de formación y tiene
Las evidencias. En la guía de actividades número 4 son 4 evidencias. Un foro que se llama Uso y Reflexiones de los Derechos Humanos, que consta de 4 preguntas, las cuales ustedes deben responder en el foro. Este foro es calificable. Está el resumen de la estrategia de valor compartido, que es uno de los temas que está en el material de estudio. Un caso de estudio de inseguridad y convivencia, que está también en el material de estudio, que es el caso de Santa Marta, que vive una necesidad de agua. Y el cuestionario número 4. Entonces igual ustedes acceden, aquí están las 4 preguntas del foro. Ustedes, para ingresar al foro, le dan ver foro y el sistema lo lleva acá al foro de usos y reflexiones de los derechos humanos. Le dan clic en responder y van a emitir sus respuestas y le van a dar a enviar. Ya aquí tenemos una participación de una chica muy juiciosa. Bueno, entonces esas son todo el material de estudio, las actividades y el acceso y los links de accesos para acceder a ellas. Ahora, ustedes pueden acceder a los foros también por este botón de foros, y para ver el desarrollo y evolución de sus actividades, lo ideal es que entren aquí a Centro de Calificaciones y aquí ustedes van a encontrar sus nombres y todas las calificaciones que van obteniendo a partir de todo lo que ustedes van enviando. Entonces le despliegan la ventana para que puedan ir viendo cada uno de sus evidencias, si contestaron el foro, el cuestionario, cada una de las evidencias. Entonces a ustedes van a confirmar si enviaron sus evidencias y si ya fueron evaluadas por mí. Por ejemplo, esta chica ya envió la de reclutamiento, entonces yo ya debo ingresar a calificarla. ¿Ven? Cuando yo ya la califico, aquí se va a ver reflejar la calificación. Bueno, hasta ahí claro. ¿Tienen ahora sí alguna pregunta sobre esta primera parte de la clase? Levantan la manito, por favor. ¿Alguien está martillando? Por favor, cerrar micrófonos. Javier, por favor, ¿puede participar? Aló. Sí, señor, lo escuchamos. Pregunto, Norma, una pregunta. ¿Las actividades son las 4 por semana o una por semana? Son la primera, segunda y tercera semana son 3 actividades por semana y la cuarta son 4 actividades en la última semana. En total son 13 actividades. ¿Hay alguna inconveniente si uno llega a ir adelantando? Pues, al contrario, ya ustedes tienen a partir del 4 de febrero hasta el 1 de marzo para que hagan todas sus evidencias. Si usted la quiere hacer toda el 5, 6 de febrero, 8 de febrero, no hay problema. Si usted hace por semana, tampoco hay problema. Lo más recomendable es que no dejen para la última semana, porque por lo general y por la experiencia y conocimiento que uno ya tiene, esta semana se congestiona la plataforma, porque es que a nivel nacional está todo mundo trabajando, cerrando, generando informes del sistema y se vuelve muy lento o se cae el sistema y se cierra el curso y no alcanzaron a subir sus evidencias. Y así no hay nada que hacer. Entonces, listo, Norma, muchísimas gracias. Bueno, de nada. ¿Alguien sigue? Andrea y luego Yuri. Buenos días, profe. Una pregunta. ¿Para el desarrollo de todas las actividades se va a manejar bajo guías o usted nos va a dar clases catedráticas por este medio? La guía, ya expliqué dónde están las guías y si es necesario que descarguen la guía. Y además de eso, pues yo explico a la semana cada tema. Hoy voy a empezar con una primera parte del tema de la semana y mañana doy la otra. Y dentro de 8 días vuelvo, lunes y martes, nuevamente doy el tema así virtual y las grabaciones se publican en el aula. ¿Claro? Gracias, profe. Bueno, de nada. ¿Sigue Yuri? Buenos días, instructora. La pregunta es acerca de la actualización de los datos. ¿Por cada curso que uno realiza tiene que subir el documento de identidad?
vuelvo y le digo, Yuri, usted lo primero que debe hacer es verificar en Sena Sofía que los nombres, que sus apellidos, que tipo y número de documentos sea correcto. Si está correcto, no hay ningún inconveniente. Pero si usted ve que escribieron Yuri, ambas con Y, y en su documento no es así, pues su certificado va a salir con ese error. Entonces, para que su certificado no salga como está en su documento, usted sí debe solicitar que le ajusten en Sena Sofía Plus ese error. Pero si no tiene error, no hay necesidad. Es en caso de que usted vea que hay un error. Ah, entendido. Muchas gracias. De nada. Kevin, lo escucho. Buenos días, señor. Buenos días, Kevin. La pregunta era para decirle si, cómo adjunto las evidencias al archivo, si tengo que hacerlo en Word, en el En computador, Word. o si lo puedo. Ahora sí. Porque es que, pues, le explico. Yo soy soldado profesional, entonces ahorita mismo pues en la mano tengo el lápiz y Bueno. la libreta, entonces Sí, no sé si... yo entiendo eso. No, conmigo no hay problema. Si usted tiene un cuaderno, una hoja y un lápiz, puede responder cada una de las evidencias a mano. Con su celular la escanea y la sube a la plataforma. Si es en Word, si tiene computador, pues la hace en Word y la sube, la publica. Eso, sí, eso quería solicitarle para ver si podía juntarlo, pero pues escaneando documentos y enviarlo. Sí, así, usted lo escanea con su celular, le toma el pantallazo, la foto, o si tiene, todos los celulares por lo general ahora permiten escanear. O si no, pues le toma el pantallazo y lo sube. Pero sí tiene que subirlo, si no, no le puedo calificar. ¿Oyó? La escala de calificación es de nada, Kevin. La escala de calificación para alguien que está preguntando es de 1 a 100. Lo mínimo para aprobar son 70 puntos. Lo mínimo para aprobar. De 70 a 100 aprueban. Menos de 70 ya pierden. Profe, yo quiero hacer otra pregunta. Qué Señor. pena, no sé si había alguien delante, no estoy viendo. No, señor. Es que yo realicé una evaluación, pero la calificación fue en letras, me pusieron A. Sí, porque es que cuando usted saca 70 puntos en adelante, el sistema automáticamente le va a colocar A. Si usted saca menos de 70 puntos, le va a colocar D. En el SENA los juicios de evaluación son aprobó o desaprobó. Listo, perfecto, gracias. Kevin, ¿tiene alguna otra pregunta o puede bajar la manito? Julián, lo escuchamos. Profesora y compañeros, buenos días. Bueno. Profe, habla con Henry Pérez, es que ahí aparece el nombre de mi hijo, pero el que está tomando... Profesora, una pregunta, si uno no puede asistir a las videoconferencias por X o Y razón o por el trabajo, ¿hay algún inconveniente? No hay ningún inconveniente porque la grabación la publico para que ustedes la vean en el momento que ustedes tengan disponibilidad de tiempo. Ya, profe, era para eso, muy gentil, profe. De nada. Bueno, listo, entonces veo que ya terminaron las preguntas de esta primera parte. Juliana, ¿va a hacer alguna pregunta, Juliana? Listo. Entonces vamos a pasar al segundo tema. ¿Cuál es el segundo tema de hoy? Vamos a hablar sobre los derechos humanos, las generalidades, aspectos generales de los derechos humanos. Para ello vamos a ver un video. Vamos a iniciar con un video. Human rights is
Geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei. Profe, que pena, se escucha muy bajito. No tengo más volumen. There, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio.
Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras, él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, chicos, de acuerdo a la información del video, mi pregunta es, ¿cómo vivimos en Colombia los derechos humanos? ¿Los vivimos o no los vivimos? ¿Y cómo? En cada una de las regiones en las que estamos, ¿cómo es el comportamiento de esos derechos humanos? Quien quiera participar, levanta la manito, por favor. Javier, lo escuchamos. Bueno, profe, en cuanto a la vivencia de los derechos humanos en nuestro país, es muy evidente y variable,
porque depende de la situación de las personas y de los sitios donde se encuentren, la tendencia, por decirlo de alguna manera, de xenofobia puede cambiar por los arraigos socioculturales de cada región. E inclusive también en cuanto a la parte económica, las élites también generan diferentes movimientos para la utilización, bueno, pues para el perfeccionamiento, de decirlo de alguna manera, del reconocimiento de los derechos humanos. No a todo mundo es por igual. Lastimosamente se debe reconocer que no es por igual en nuestro país. Gracias, Javier. Yuri, la escuchamos. Bueno, yo con base a lo que pude escuchar del video, ahí se hablaba muy claramente de que no solamente los derechos humanos están a cargo de los gobiernos, dice que también podemos generar o promover los derechos humanos desde nuestras comunidades. Pues claramente vemos en nuestro país, o por las noticias que vemos a diario, que las personas que quieren como que rescatar y no vulnerar estos derechos son masacradas, son violentadas. Entonces, para mí en lo general, aquí en nuestro país, los derechos humanos, pues, lamentablemente han sido vulnerados y cada día, pues, se siguen vulnerando más. Pues vemos los ataques de las Fuerzas Armadas milicianas, los maltratos hacia los niños, el hambre todavía, pues, es una problemática social muy, muy latente en nuestro país. Entonces, ahí decía en el video que no solamente es tarea del gobierno, también de las comunidades, de nuestros vecinos, de los vecindarios, tenemos que partir desde nuestra casa. Y pues intolerancia, a veces los tenemos hasta con nuestros propios familiares, porque pues no somos ajenos a eso. Entonces debemos empezar desde ahí, desde nuestra casa. Yo creo que si nosotros en nuestra casa tenemos una buena convivencia, respetamos los derechos de los miembros que viven en nuestra casa, pues ¿qué vamos a dar afuera a la sociedad? Lo mismo que hacemos en nuestra casa. Así es, Yuri, muchas gracias. Kevin, lo escuchamos. Señor, pues yo pienso que aquí en Colombia, en la situación que vivimos, el conflicto armado interno que tiene nuestro país, no se viven como tal los derechos humanos, porque los derechos humanos son violentados diariamente en las calles, en los trabajos, y no tienen un buen fundamento, ya que, como dice nuestra compañera, no son implementados y fundamentados desde la base que es la vivienda, la casa en la que se crían nuestros hijos, que son los que van creciendo y los que van a ir a medida de su crecimiento desarrollando y infundiendo a las demás personas que lo rodean en su ámbito laboral y social los derechos humanos, así como el ejército, la policía, son garantes de los derechos humanos y a su vez también violentan los mismos derechos, ya que los derechos humanos en Colombia se ha vuelto algo económico, porque pues te define tu economía, ya que las personas más pobres del país son las más vulnerables y no tienen como una manera de ejercer eficientemente sus derechos ante el Estado o ante las demás poblaciones. Así es, Kevin, muchísimas gracias. Entonces, lo primero es que, como lo dice en el video, nosotros debemos ejercitar los derechos humanos como individuo, como persona. Primero conocerlos, comprenderlos y vivirlos, ejercitarlos en nuestro diario vivir en cada momento y en cada uno de los contextos en los que nos encontremos. Y tener claro que una cosa es vivirlos, ejercitarlos con respeto y otra cosa es volvernos alcahuetos o permitir cosas que nos pueden hacer daño. No solamente a la persona que está vulnerándose a sí misma, sino también de alguna manera está vulnerando a los demás. Bueno, entonces, ¿qué me pasó? Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son
son esos fundamentos que tenemos todas las personas solo por el hecho de nacer. Tenemos una serie de derechos que son los mismos en cualquier parte del mundo, independientemente de la posición económica o la religión o el sexo o la orientación sexual o el color de la piel o el género o las creencias culturales. Estos derechos están regidos o están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Es esa carta que fue firmada por la mayoría de los países del mundo en 1948 y que está acompañada de dos pactos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Esta carta, que fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 217A, capítulo 3 del 10 de diciembre de 1948. Dicha declaración pues contiene todos estos derechos y libertades que son inherentes al ser humano, al tiempo que se define como la Proclamación Internacional Básica de los Derechos Fundamentales de todos los miembros de la familia humana. Estos derechos, además que se conocen como derechos humanos, se caracterizan primero porque son inalienables. Nadie puede desposeer a una persona de sus derechos, ni una persona, ni el Estado, ni otra organización o cualquier otro ente puede anular o arrebatar o negociar los derechos humanos a ninguna persona. Por ser inherentes, esto quiere decir que son esenciales y propios de la persona. No se puede concebir a la persona sin sus derechos. Y también son universales, y es porque son propios de todas las personas independientemente de su nacionalidad, raza, sexo, lengua, religión, capacidad económica. Son limitados en tanto que los derechos de una persona no alcanzan solo hasta donde empiezan los derechos de las otras personas. Son inviolables y se entiende que los derechos humanos son inherentes a las personas. Cualquier persona, esta organización que amenace, ataque o vulnere cualquiera de esos derechos está cometiendo un acto injusto que puede ser penado por la ley. Entonces los derechos humanos, tal y como los conocemos hoy, nacen como esa reacción ante las barbaridades que vivió la humanidad durante la primera mitad del siglo XX. Ese contexto histórico en el que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 es precisamente el del horror ante las dimensiones, la crueldad y la aberración del holocausto nazi, que afectó principalmente a personas de religión judía, pero que también tuvo entre sus víctimas a otros colectivos como los gitanos, los libres pensadores, los comunistas, y no siempre. Es precisamente como reacción a estos hechos que la comunidad internacional de la época, es decir, anterior a los procesos de descolonización, se dotó de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y puso las bases para el posterior desarrollo del cuerpo jurídico del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y qué es eso del derecho internacional de los derechos humanos? Pues es el hecho de que cada país que firmó esta declaración y que asumió el compromiso de implementar todos los derechos humanos en su país debe llevarlos a sus constituciones, hacerlos normativos a través de leyes y normas jurídicas en cada estado. Cuando ese hecho se da en cada país es cuando se habla de la internacionalización de los derechos humanos, porque están haciendo parte, están poniendo en práctica esas
partes a los que se comprometieron en esos tratados internacionales. Y entonces están asumiendo esas obligaciones y esos deberes en virtud de ese derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Entonces, la obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos, y la obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Los principios generales en que se fundan son la libertad, la justicia y la paz en el mundo, y se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de los derechos humanos, porque todos nacemos libres de dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia, y debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros, además que es algo esencial, algo básico de nosotros los derechos humanos. La realización del ser humano libre requiere condiciones favorables para gozar de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales que ningún Estado podrá destruir o restringir, y los pueblos tienen derecho, además, a determinar su destino y desarrollo económico, social y cultural. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Para proteger la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad del medio ambiente, la paz, entre otros aspectos. Quienes lo reconocen, para nuestro caso, la Constitución Política de Colombia y todos los tratados internacionales que en materia de derechos humanos el Estado colombiano es parte. ¿Cuáles son las características esenciales de los derechos humanos? Es que son eternos porque pertenecen al hombre como parte de nuestra esencia, son supratemporales porque están por encima de cualquier tiempo, son universales para todos los hombres, son progresivos porque una vez que son reconocidos ya no es posible desconocer un derecho humano. Ahora, los principios de los derechos humanos es que son universales, como los había dicho antes, serán exigibles por todos los seres humanos en cualquier contexto jurídico, político, social o cultural y espacial, son interdependientes e indivisibles, y reconoce la dificultad y en muchos casos la imposibilidad de hacer efectivo cualquiera de estos derechos humanos en forma aislada respecto a los demás, porque son intrínsecos en muchos de ellos. Por ejemplo, sin salud, pues necesariamente tenemos que haber respetado el derecho a la vida o a un ambiente sano o una alimentación. Entonces todos los derechos se apoyan entre sí para formar una unidad, y el avance de uno facilita el avance de los demás, de la misma manera que la privación de un derecho pues afecta negativamente a todos los demás derechos. Son inalienables, ninguna persona puede ser despojada o arrebatada de sus derechos humanos, salvo en circunstancias legales claramente definidas, son iguales y no discriminatorios. Y es que aquí en esta parte de iguales pues tenemos unos conceptos sobre el término de igualdad. El derecho a la igualdad y la no discriminación es un derecho que tiene un soporte en el principio de la dignidad, entendida esta como igual dignidad inherente a toda persona humana, que implica ser tratados con respeto, consideración y garantías de participación. Está la prohibición de discriminación por razones subjetivas u otras, y debe haber una protección y una garantía ante la ley. Ahora, igualdad, el término igualdad relacionada con la ley, ¿qué significa? Es que hay una igualdad ante la ley, y este es un principio jurídico que implica un reconocimiento de las mismas condiciones para todos los seres humanos en relación entre gobernantes y gobernados, y está la igualdad en la ley, que es el reconocimiento de todas las personas en la normatividad de la sociedad sin que existan privilegios de unos sobre otros por sus características propias. Ahora hay también un concepto de igualdad de trato, que significa que frente a circunstancias similares se espera recibir por otra parte de las autoridades un trato semejante, y esta igualdad de oportunidades que se refiere a la justicia social.
Es decir, que todas las personas tienen el mismo derecho a disfrutar de los bienes sociales y económicos que tiene una comunidad, que tiene un pueblo, como es el derecho a acceder a cargos públicos, el derecho a la diferencia, el derecho a la igualdad material, el principio de igual consideración, el derecho a la no discriminación, el trato especial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, el trato especial a esas personas con discapacidad, por ejemplo, las acciones afirmativas. Adicionalmente, el artículo 13 de nuestra Constitución establece las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la igualdad como una acción afirmativa que se desarrolla en una o varias políticas administrativas y legislativas para superar las desventajas. Y ahora, de acuerdo al concepto de discriminación, la Corte Constitucional, en la sentencia T098 y ratificada también en el 2012, dice que este concepto se comprende como aquel acto o omisión orientado a limitar o a excluir el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, a negar el acceso a un beneficio o a otorgar un privilegio solo a algunas sin que para ello exista una justificación razonable. La conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar una persona o grupo de personas con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales. Existen tres hechos históricos de los derechos humanos. El primero fue cuando se sacó la primera generación de derechos humanos, que fueron los derechos civiles y políticos. Entre ellos está el derecho a la vida, a la libertad, que son los 30 primeros derechos, que los vamos a ver en la próxima clase. Luego están los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o los DESCA, y luego vienen los derechos emergentes, en los cuales pues hicieron una actualización o una ampliación a los derechos ya existentes y serán reconocidos otros de acuerdo a la evolución socioeconómica y cultural de las personas en el mundo. En la esfera de los derechos políticos y civiles pues son 30, que mañana los vamos a ver. Estos son los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, ya hemos hablado de la obligación que tienen los estados de respetar los derechos humanos, de protegerlos y de cumplirlos. ¿Cuáles son esos mecanismos de protección que tiene nuestro Estado colombiano en la Constitución, en los artículos del 83 al 94, para proteger y exigir el disfrute y goce de los derechos humanos? Está la acción de tutela, el habeas corpus, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de grupo y el habeas data. Hay unos mecanismos que, de acuerdo al Pacto Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno colombiano está obligado a establecer el Sistema Nacional de Derechos Humanos, del cual también hablaremos en una clase específica sobre ese tema. Y ya para mañana vamos a abordar este tema del derecho internacional humanitario. Entonces, por hoy les agradezco su asistencia y los espero mañana a la clase de las 10 de la mañana. Mañana entonces atenderemos cualquier otra pregunta sobre el tema. Que tengan un feliz día. Gracias, profe, igualmente. Bueno. Gracias, profe. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Thank you.